Vamos a compartir una enseñanza en esta noche titulada Los tres patrones de la tentación. Libro de Mateo 4, del 1 al 11. Y la palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trompieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándome adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios. Como si fuera una prueba final en su preparación, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue tentado por Satanás. Tres partes específicas de la tentación se registra en Mateo. Estas nos resultan familiares porque también las enfrentamos en nuestro diario vivir, y constantemente el enemigo ataca por estas áreas en nuestras vidas. La tentación es una combinación de una necesidad y una duda que provoca un deseo inapropiado. Jesús demuestra la importancia y la eficacia de conocer y aplicar la Escritura para combatir la tentación. Yo debo tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios para cuando yo sea tentado por parte del enemigo, yo pueda vencer. Jesús demuestra la importancia y la eficacia de conocer y aplicar la Escritura para combatir la tentación. Las tres tentaciones en el desierto fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús hacia Dios. ¿Qué buscaba Satanás? Destruir el propósito con el cual Jesús vino a esta tierra. Dice la palabra de Dios en 2 Hebreos 2:18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Podemos confiar en que Cristo nos ayuda a superar el sufrimiento y vencer la tentación. La palabra griega traducida aquí como tentado significa poner a prueba. Así que cuando somos puestos a prueba, viene la tribulación, la circunstancia de la vida, y podemos asegurar que Jesús comprende y se compadece como alguien que ha pasado por las mismas pruebas. Entonces Jesús sabe qué sentirse
ser tentado por Satanás, porque él lo vivió en carne propia. Su naturaleza humana fue seducida por Satanás. Gloria a Dios, que Jesús no cayó en esa trampa de Satanás. Las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres que busquen la voluntad de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Una persona que vive en desobediencia y no hace la voluntad de Dios no puede ser tentado. ¿Quién es el que es tentado? Aquel que se mantiene en obediencia, aquel que se mantiene en busca del propósito de Dios. Entonces el enemigo busca la forma o la manera de cómo desviarnos de ese principio y que dejemos de buscar los propósitos, porque que Dios es un Dios de propósito y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en tu vida y muchas veces se nos complica ver la gloria de Dios, porque cuando estamos llegando a ese propósito de Dios en nuestra vida, el enemigo se va a presentar. El enemigo va a colocar obstáculos para que tú y yo no alcancemos las bendiciones. Es muy triste ver ministerios grandes, poderosos, donde se mueve el poder de Dios y fueron destruidos en un abrir y cerrar de ojos, porque la persona no entendió que lo que buscaba Satanás era detener ese propósito. ¿Cuántos ministerios no han caído porque cayeron en la tentación? El enemigo es astuto. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Destruir el propósito de Jesús. Eso es lo que él buscaba. Entonces te quiero hablar de tres patrones que son muy comunes en nuestra vida cristiana, y más cuando usted se mantiene en la verdad, más cuando usted se mantiene en la obediencia, más cuando usted tiene esa búsqueda para saber cuál es el propósito de Dios en su vida. El primer patrón tiene que ver con los deseos de la carne. ¿Cómo así, pastor? Sí. Vamos a desmenuzar todo el texto que leímos. Mateo 4, 3, 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los deseos de la carne incluyen toda clase de deseo físico. Nuestro Señor estaba hambriento y el diablo lo tentó a convertir las piedras en pan. El diablo sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero ¿qué pasaba si Jesús había hecho ese milagro? Le estaba obedeciendo a Satanás. Y entonces dejaba de obedecerle a Dios. Es aquí que quiero que entienda, mi hermana, que la palabra dice claramente que no se pueden servir a dos señores. Y esa es una de las enseñanzas que Jesús nos está dando en esta noche. Que no se le pueden servir a dos señores. Amarás al uno y aborrecerás al otro. Jesús sentía hambre en ese momento, porque Jesús llevaba 40 días y 40 noches ayunando. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Satanás? Sacar ventaja de la desventaja que tenía Jesús. De esta forma que él opera. De esta forma que él ataca. Él ataca por nuestras debilidades carnales. Él ataca por la circunstancia que tú estás pasando en ese momento. ¿Quién vive? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús?
cómo de lindo es nuestro Señor. Pero él respondió citando Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muchas personas piensan que la vida consiste en satisfacer sus deseos, como ganar suficiente dinero, vestirse bien, comer bien. Piensan que están viviendo la buena vida. La verdad es que tales cosas no satisfacen nuestros anhelos más profundos. La vida verdadera, según Moisés, surge de una entrega total a Dios y de vivir de acuerdo a cada palabra que sale de Él. Pregunta: ¿cómo podemos vivir de acuerdo a su palabra? Te voy a dar 5 puntos importantes. Ahora lo anote, iglesia. Reconociendo nuestras necesidades. 2. Admitiendo que solamente Dios puede satisfacer nuestras necesidades. 3. Orando y pidiendo por la presencia de Dios, pidiendo sabiduría y la dirección de Dios en todas las cosas que hacemos. 4. Disfrutando de la relación con Dios, que es posible por medio de Jesucristo. Y 5. Poniendo en práctica su preciosa palabra. Amén. Entonces, mire la tentación que Jesús en ese momento estaba experimentando. Ya Satanás había visto, porque yo me imagino que Satanás le seguía los pasos a Jesús de muy de cerca, y había visto los milagros, las señales, los prodigios, pero él solamente estaba esperando la oportunidad. Cuando la palabra de Dios nos enseña que dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto, entonces los planes de Satanás no son planes a la loca. Él va a la fía con el propósito de desviarlo del propósito de Dios. El segundo patrón de la tentación se refiere al orgullo de la vida. Dígale a la persona que está a su lado: cuidado con el orgullo, mi hermano. Mateo 4, del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no trompiece con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí el diablo trató de usar un pasaje de la Escritura que está en el libro de Salmo 91, del 11 al 12. Pero el Señor nuevamente le respondió con la Escritura de manera opuesta, citando Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masás. Yo no sé si usted se acuerda lo que pasó en ese lugar, en Masás. Si no estoy mal, pero creo que es aquí donde el pueblo tentaron a Dios. La declaración de Jesús que sería un error que él abusara de su propio poder. Porque ¿qué estaba buscando Satanás? Cuando le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, tírate. Primero le estaba colocando la duda, y segundo estaba tentando a Dios.
¿Cuántas veces no ha llegado la duda a nuestro corazón y lo pone como a dudar, como que sí, como que no? ¿Será que sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que no? Y empieza esa duda entre nosotros. Pero Satanás es astuto. Por eso dice la palabra de Dios que no ignoremos sus maquinaciones. Y vemos por la palabra de Dios que cuando Satanás trae la tentación a su vida, usted se ha puesto a reflexionar por qué está trayendo tentación a su vida, se ha puesto a pensar en eso. Porque Él sabe que usted está haciendo las cosas bien para Dios y Él quiere detenerlo. Él quiere estancarlo. Porque Él no quiere que usted vea la gloria de Dios. Entonces es ahí donde empieza Satanás a traer tentación a tu vida para detener el propósito de Dios que hay en ti. Entonces ese es el trabajo de Satanás, estancarte. Usted no ve qué tan difícil es cuando un hermano cae. Es difícil que se levante. Y el enemigo lo sabe, que nos dé discernimiento cuando el enemigo empieza a atacarnos a través de la tentación. Y muchas veces usted quiere orar y Él le trae una tentación. ¿Para qué vas a orar? Sigue durmiendo. ¿Para qué lo vas a hacer? Ahí estás haciendo atacado. Porque lo que tú no sabes que en medio de esa oración Dios te puede hablar o Dios te puede responder. Entonces hay luchas en nuestra vida porque Satanás va a buscar la forma o la manera de cómo estancarte y no sigas avanzando, porque no está interesado que tú crezcas espiritualmente. Él no está interesado que tú entiendas cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Porque a través del engaño, Él quiere destruir los ministerios. Quiere destruir tu vida. ¿Quién vive, mis hermanos? Entonces, miren la importancia de por qué debemos cada día meternos con la palabra, saber la palabra. Porque es la única herramienta que tenemos para vencer la tentación. Y las 3 tentaciones que tuvo Jesús, ¿con qué la venció? Con la palabra. Ahí no dice que Él hizo otra cosa diferente a lo que estaba haciendo. Y vemos cómo Satanás quería desviar a Jesús del propósito con la misma palabra. Entonces ahora usted va a entender, hermano, por qué hay muchos hermanos que han salido de la verdad, porque fueron engañados y el enemigo usó la misma palabra para desviarlo del propósito verdadero de la palabra. ¿Qué pasó entonces, pastor? ¿Qué sucedió? No tuvieron discernimiento, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos probar los espíritus, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Todo está en la Escritura. El tercer patrón de la tentación es el deseo de los ojos, y eso está en Mateo 4 del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándome adoraré. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si hubiera una salida rápida por la que el Mesías pudiera cumplir su misión, evitando la pasión y la crucifixión para lo que Él vino, sería esta lo que el diablo le estaba ofreciendo: todos los reinos del mundo. Mire cómo el tentador, él sabía, Satanás sabía que a Jesús le pertenece todo, pero ¿qué es lo que él buscaba realmente?
¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que buscaba Satanás realmente en esa tentación? Que el ser humano no fuera redimido. Él se estaba oponiendo a que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Él se estaba oponiendo de que tú y yo podamos gozar hoy, por medio de la sangre del Cordero, de la presencia de Dios. Entonces es aquí donde el enemigo le ofrece todos los reinos del mundo. Mire lo que dice Efesios 2:22, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que los reinos de Satanás fue arrebatado por Jesucristo. Pablo describe al diablo como el líder de los poderes del mundo, pero Satanás estaba listo para cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad. Y Jesús contesta citando el libro de Deuteronomio 6:13 y le dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Entonces nosotros también seremos puestos a pruebas cuando realmente estamos obedeciendo al Señor. Jesús es un ejemplo de obediencia. El diablo, también llamado Satanás, tentó a Jesús en el desierto. Satanás es un ángel caído real, no es solo un símbolo como muchos piensan, y que constantemente están luchando contra quienes obedecen y viven realmente para Dios. Cuando las tentaciones aparezcan especialmente fuertes, o cuando usted crea que puede racionalizar el hecho de ceder ante ella, examine la posibilidad de que el diablo está tratando de impedir el propósito de Dios para su vida. Jesús no fue tentado en el templo, no fue tentado en su bautismo, no fue tentado estando acompañado, sino que fue tentado en el desierto, donde estaba cansado, donde estaba solo. Entonces aquí vemos un principio, que las tentaciones van a llegar cuando usted está solo. ¿Cómo así, pastor? Jesús fue al desierto, estaba solo. Entonces es ahí donde nosotros, hermanos, debemos tener cuidado cuando usted está solo. Porque cuando usted está solo, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿O qué estás deseando? ¿O qué te estás imaginando? Entonces debemos tener cuidado cuando estemos solos, porque es ahí donde va a llegar la tentación. Usted nunca va a ser tentando estando congregado, estando con otros hermanos. No, usted va a ser tentado cuando usted está solo. ¿En qué lugar estás solo, mi hermano? ¿A qué lugar asistes tú solo? Entonces es ahí donde debemos entender que el diablo sabe cómo hace para destruir. Y te voy a dar otro ejemplo. Cuando empezó a tentar a Eva, ¿estaba acompañado o estaba solo? Eva estaba sola. Sí, entonces es ahí donde él aprovecha la oportunidad para traer tentación a nuestras vidas. Entonces el enemigo no te va a tentar con algo que a ti no te guste, porque él sabe que va a perder su tiempo. Entonces él va a colocar algo irresistible para que usted caiga. Y es ahí donde él opera de esa forma, hermanos. No se nos debe olvidar
que él se disfraza como ángel de luz y nos hace creer que las cosas son buenas. Debemos tener discernimiento. Debemos decir al Espíritu Santo que nos guíe constantemente, en todo momento, para que no nos engañe. Entonces, aquí en la soledad es donde Él más trabaja, en el verdadero cristiano. Entonces, ¿a quién ataca Él? Dígale que está a su lado: el que anda en obediencia. El que no anda de desobediencia, Él sabe que es de Él. Entonces Él ataca verdaderamente a los que andan en obediencia, en aquello que se esfuerza por buscar cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Con eso que Él ataca, para hacerlo caer. Le voy a dar otro ejemplo de por qué Satanás usa la soledad para traer la tentación. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? Y la Biblia narra que José estaba solo en la casa con la esposa de Potifar. Entonces aprovechó la soledad para seducirlo, para tentarlo. ¿Cuál es la lección que nos da José? Salí corriendo en medio de la tentación. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Hombres que fueron tentados. Unos cayeron, mas otros no cayeron. Vamos en el caso de David. Cuando cayó con Elizabeth, ¿estaba solo o no estaba solo? Estaba solo. ¿Dónde debería estar él en ese momento? Él estaría en el campo de batalla junto con sus generales. Ese día no quiso ir, se quedó. Y estando solo, dice que caminaba por el tejado de su casa y miró, la codició, la mandó a llamar. Y usted sabe lo otro. Entonces, hermano, ¿qué te quiero dar a entender en esta noche? ¿Qué haces tú en medio de tu soledad? Porque es ahí donde se vuelve un campo del enemigo para traer tentación a nuestras vidas, para hacernos caer. Y el problema no es que usted caiga, hermano. El problema es que usted se levante nuevamente. Porque cuando usted cae, ya usted no va a ser el mismo. ¿Cuántos siervos del Señor no cayeron en la tentación? Y es hoy no han podido levantarse. Y muchos de ellos son indigentes. Muchos son locos. Muchos son drogadictos. Porque es que muchas veces se nos olvida que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Usted debe tenerlo presente en todo momento. Porque muchas veces pensamos que Él no existe. Muchas veces pensamos que no es real, que solamente es un cuento, que es un mito, que es una leyenda. No, es real. Es el que le está haciendo la guerra a usted. Es el que le está haciendo la guerra a sus hijos. Es el que le está haciendo la guerra a su casa. Entonces es aquí donde nosotros nos tenemos que levantar y serle fiel a Dios, discernir bien antes de tomar una decisión, que la decisión que usted va a tomar sea la decisión correcta y no sea una trampa del enemigo. No podemos tomar decisiones apresuradas, hermanos, no. ¿Quién vive? El enemigo es astuto. Entonces él busca el momento oportuno que usted quede solo para empezarlo a seducir. Tenga cuidado, hermano. Es una advertencia de parte de Dios. Cuidado cuando usted queda solo, porque es ahí donde el enemigo sabe trabajar. Es ahí donde el enemigo va con toda. Entonces por eso vemos en la palabra de Dios cómo empieza el texto.
Fue llevado por el Espíritu al desierto, que es decir que lo aisló para poderlo tentar, atacar. Algo curioso como pasó con Eva. Eva estaba sola en ese momento. Y cada vez que Eva quedaba sola, empezaba el diablo a endulzarle el oído. Y sigue pasando, sigue sucediendo. Es ahí donde debemos tener cuidado, hermanos, se lo vuelvo a repetir. Tenga cuidado cuando usted esté a solas. Tenga cuidado, porque el enemigo es astuto. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por la naturaleza, pero fiel es Dios que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Entonces cada tentación que traiga el enemigo a su vida, usted puede soportarla, pero usted decide si la tomas o la deja. Y muchas veces tenemos la expresión de decirle: pastor, es que caí porque la carne es débil. Mentira del diablo. ¿Usted qué quiso caer? Por eso dice la palabra de Dios que no permitirá que seamos tentados más de lo que tú puedes soportar. Él no va a colocar una carga que usted no puede llevar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Entonces cada tentación tiene una salida, porque Dios no es tan injusto a su nombre. Entonces, mis hermanos, el enemigo sigue trabajando estos tres patrones de la tentación porque él sabe que le ha funcionado, y a raíz de los tiempos, de generación en generación, él viene practicando, porque él sabe que el ser humano no puede resistir a estas tentaciones. Si tu debilidad es el dinero, ¿con qué te va a tentar el diablo? Con dinero. Si tu debilidad son las mujeres, ¿con qué te va a tentar Satanás? Con mujeres. Si tu debilidad es echar mentira, ¿con qué te va a tentar Satanás? A que mientas. Entonces él sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces es la única vía que con Cristo vamos a vencer cada tentación. Cada propuesta que haga Satanás indecentemente, con Cristo podemos resistirla, porque Él venció. Por eso dice la palabra de Dios. Jesús dijo claramente: sin mí nada puedes hacer. Y eso es una verdad. Sin Él nada podemos hacer. Cada día, cada mañana decirle: Señor, son nuevas tu misericordia cada mañana. Yo te pido, Señor, que me ayude a enfrentar este día, enfrentar cada dificultad, enfrentar cada problema, enfrentar todo aquello que se venga. Señor, no me suelte. Yo me escondo detrás de ti. Yo voy detrás de ti, Señor. Tú vas delante de mí, Padre. Tú vas enderezando el camino. Tú vas quitando los obstáculos. Tú vas quitando, Señor, toda tentación. Lo que Dios quiere es que haya una dependencia total, que usted dependa de Él totalmente en todo, aún en las cosas más pequeñas de tu vida. Dios quiere que tú lo tengas en cuenta. En las cosas más pequeñas de tu vida, incluye a Dios, porque Dios es un Dios de detalle. ¿Sabe cuál es la ventaja que tiene Satanás sobre nosotros? Que Él es un ángel. ¿Y sabe cuál es la fortaleza que tenemos nosotros? Que el Señor está con nosotros. Entonces es ahí donde usted debe entender. Como dice la palabra de Dios, es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque el que está conmigo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y es ahí donde yo tengo que entender que yo dependo de todas las cosas que haga o debe ser de Jesucristo.
No te dejes tentar. Estás pasando por una dificultad. El diablo va a usar esa necesidad para traer tentación a tu vida. Pero es ahí donde tú tienes que creer y confiar que Él suplirá nuestras necesidades, que Él está ahí para ayudarnos a solucionar cada problema, cada asunto de nuestras vidas, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No enfrente la batalla solo, hermano, porque la llevamos de perder. No porque seamos súper espirituales, no porque ya usted habla en lengua, tiene dones, tiene talento. No, siga siendo el mismo humilde y siempre siga dependiendo de Jesucristo para que pueda ver su gloria en todo lo que hagas. Y eso es lo que Él quiere, que usted lo tenga en cuenta en todo. Señor, me pongo esta ropa, ¿tú cómo me ves? Señor, hago esto, no lo hago, ¿tú qué opinas? Una dependencia total. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Seamos humildes cada día más. Sirvámosle a Dios con esa humildad y de esa dependencia que cada vez necesitamos más de Él para poder llegar a la meta, porque sin Él no vamos a llegar ni a la esquina, mi hermano. Es Él el que nos puede guardar, es Él el que nos puede librar. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias por tu preciosa palabra, mi Rey. Te bendigo, Señor. Pero hoy te damos gracias por tu palabra, porque nos has hablado, Señor, porque tú nos quieres librar, Padre Celestial, de toda trampa, de todo engaño, Señor, de Satanás. Mira esa tentación que ha llegado a nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Padre. No nos dejes caer, mi Dios. Ten misericordia, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos caído, Padre. Pero ayúdanos cada día a avanzar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, ser verdaderamente un hombre de obediencia. Ayúdanos, Dios, a vencer cualquier tentación. Es cierto que hay una necesidad, pero no nos podemos vender, Padre, por esa necesidad, Señor. Creemos que tú suples nuestras necesidades. Creemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Creemos, Señor, que tú estás para ayudarnos, Padre mío. Ayúdanos, Dios. Hoy entrego mi debilidad en ti, Señor. Tu palabra dice: diga el débil fuerte soy en el Señor. No es en mi fuerza, Señor, sino con el poder de tu Santo Espíritu, Padre, que yo voy a avanzar, Señor, que yo voy a seguir cada día tus caminos, Señor, y voy a serte fiel, amado Dios. Aquel que está pasando por un momento, que está siendo tentado, Señor, fortalécelo. Fortalece a ese hombre. Fortalece a esa mujer, Dios. A ese joven.